Bienvenidos a Nespris. Prepárate para descubrir secretos, datos curiosos y detalles sorprendentes que muy pocas personas conocen. 15 secretos de Assassin's Creed Revelations que casi nadie conoce. 1. El gancho de Ezio no era solo un arma. Cambió por completo el parkour. El famoso gancho de Assassin's Creed Revelations fue diseñado para hacer que el movimiento de Ezio fuera mucho más rápido y fluido. A diferencia de las herramientas anteriores, permitía alcanzar bordes que normalmente estaban demasiado lejos. También podía utilizarse para deslizarse por tirolinas repartidas por Constantinopla. Eso significaba que Ezio podía recorrer grandes distancias sin tener que bajar constantemente a las calles. Incluso podía utilizar el gancho para impulsarse hacia determinadas superficies durante una escalada. Ubisoft lo presentó como una herramienta capaz de facilitar los asesinatos aéreos. Pero su función más importante estaba realmente relacionada con la movilidad. El jugador podía encadenar movimientos de parkour con mucha mayor velocidad. Esto hizo que recorrer Constantinopla se sintiera diferente a explorar Roma o Florencia. La herramienta también encajaba con la experiencia de Ezio, que ya era un asesino veterano. Por eso no se trataba simplemente de darle otra arma al protagonista. El objetivo era modificar la manera en que el jugador interactuaba con la ciudad. Ubisoft llegó a describirlo como una nueva forma de navegar por el entorno, y por eso el gancho terminó convirtiéndose en una de las características más reconocibles de Revelations. 2. El juego podía convertir a Ezio en un auténtico fabricante de bombas. Revelations introdujo uno de los sistemas de creación de objetos más particulares de la saga. Ezio podía fabricar bombas utilizando diferentes componentes encontrados durante la aventura, pero lo interesante es que no existía una única bomba predeterminada para cada situación. El sistema permitía combinar ingredientes para conseguir diferentes efectos. Ubisoft explicó que podían crearse cientos de bombas distintas. Algunas estaban pensadas para causar daño directamente a los enemigos. Otras podían utilizarse para distraer, confundir o alterar el comportamiento de los guardias. Esto convertía las bombas en algo más parecido a herramientas tácticas que a simples explosivos. El jugador podía adaptar su inventario dependiendo de la situación que quisiera enfrentar. La mecánica también ofrecía una alternativa para quienes preferían evitar los combates directos. Así, una misión podía resolverse utilizando fuerza, sigilo o una combinación de ambos. La variedad dependía de los componentes que el jugador encontrara y de cómo los combinara. Fue una de las formas en que Ubisoft intentó ampliar la libertad de juego en la aventura. De hecho, la propia compañía describió el sistema como una personalización avanzada del estilo de juego. Y todo esto convirtió a Ezio en algo bastante extraño para un asesino, un experto en fabricar explosivos a medida. 3. Revelations fue creado por un equipo diferente al que muchos imaginaban. Aunque Revelations pertenece directamente a la saga de Ezio, su desarrollo formó parte de una estrategia bastante particular de Ubisoft. La compañía había comenzado a trabajar con varios equipos principales, desarrollando diferentes entregas en paralelo. El equipo original que había creado el primer Assassin's Creed pasó posteriormente a trabajar en otras entregas. Mientras tanto, otro equipo de Montreal comenzó el desarrollo de Assassin's Creed III. En 2011 apareció un tercer equipo central encargado de desarrollar Revelations. Esto permitió que Ubisoft mantuviera varios proyectos de la franquicia avanzando simultáneamente. La idea era que cada entrega incorporara elementos capaces de diferenciarla de las anteriores. En Revelations, uno de esos elementos fue precisamente el gancho. Otro fue el sistema de fabricación de bombas, y también se introdujeron las secciones modernas de Desmond, conocidas como Animus Limbo. Sin embargo, no todas las ideas experimentales sobrevivieron en la saga. El propio director creativo Alex Amancio señaló posteriormente las defensas de guaridas templarias como un ejemplo de una mecánica que no continuó. Esto demuestra que Ubisoft utilizaba cada juego como un laboratorio para probar nuevas posibilidades. Algunas ideas permanecían en la franquicia y otras desaparecían después de una sola entrega. Por eso, Revelations terminó siendo uno de los capítulos más experimentales de la primera etapa de Assassin's Creed. 4. El juego convirtió a Desmond en algo mucho más extraño que un simple espectador. En Revelations, Desmond no se limita a observar los recuerdos de sus antepasados desde el Animus.
El juego introduce unas secuencias especiales ambientadas dentro de lo que Ubisoft denominó Animus Limbo. Estas secciones presentan un estilo visual y jugable completamente diferente al resto de la aventura. En lugar de controlar a Ezio por una ciudad histórica, el jugador atraviesa espacios abstractos relacionados con la mente de Desmond. La intención era explorar directamente el estado mental del protagonista moderno. Esto resultaba especialmente llamativo porque la saga había utilizado principalmente los recuerdos históricos como escenario jugable. Las nuevas secuencias rompían deliberadamente con esa estructura. Además, ayudaban a explicar aspectos del pasado de Desmond que no podían mostrarse mediante las aventuras de Ezio. Ubisoft identificó estas secciones como una de las principales novedades de Revelations. El contraste era enorme frente a las calles, mercados y monumentos de Constantinopla. De repente, el jugador pasaba de una aventura histórica a una experiencia mucho más abstracta. La decisión también reforzaba la idea de que el Animus no era simplemente una máquina para reproducir recuerdos. Podía convertirse en un espacio narrativo propio dentro de la historia. Por eso, estas escenas terminaron siendo una de las experimentaciones más peculiares de la trilogía de Ezio, y demostraron que Revelations quería contar la historia de Desmond de una manera que los juegos anteriores todavía no habían intentado. 5. Constantinopla fue elegida porque conectaba dos mundos históricos de Assassin's Creed. La ciudad de Revelations no fue escogida únicamente porque fuera visualmente espectacular. Constantinopla ocupaba una posición histórica especialmente interesante para la historia de la saga. En el juego, Ezio llega hasta allí siguiendo las pistas relacionadas con Altair. La ciudad estaba situada en el corazón del Imperio Otomano y funcionaba como un importante punto de conexión entre diferentes culturas y territorios. Eso permitía que la aventura mezclara elementos europeos, bizantinos y otomanos dentro de un mismo escenario. Además, la historia de Ezio quedaba vinculada directamente con acontecimientos mucho más antiguos de la Hermandad. El jugador podía pasar de seguir los pasos de un asesino del Renacimiento a descubrir recuerdos de Altair. Esa conexión temporal era precisamente uno de los grandes objetivos narrativos del juego. Ubisoft describió la aventura como un viaje en el que Ezio seguía las huellas de su antiguo mentor. Por eso Constantinopla funcionaba como algo más que un simple escenario nuevo. Era el lugar donde diferentes épocas de la saga podían encontrarse. La propia Ubisoft señala que el juego permite jugar tanto con Ezio como con Altair. También destaca que ambos personajes están unidos por el destino de la Orden de los Asesinos. Así, la ciudad terminó funcionando como el puente narrativo entre dos de los personajes más importantes de la primera etapa de Assassin's Creed. Y esa fue una de las razones por las que Revelations pudo cerrar la historia de Ezio mientras recuperaba el legado de Altair. 6. Las llaves de Mashaf eran mucho más que simples llaves. Cada una de las 5 llaves que Ezio busca en Revelations funciona en realidad como un artefacto capaz de almacenar recuerdos. Altair utilizó estos objetos para guardar momentos importantes de su propia vida y transmitirlos a alguien que pudiera encontrarlos siglos después. Cuando Ezio consigue una llave, no solamente avanza en su búsqueda, sino que revive una parte de la historia de Altair. Esto convierte a las llaves en una especie de cápsulas de memoria dentro del universo de Assassin's Creed. Su verdadero propósito tampoco era simplemente abrir una puerta convencional. Las 5 llaves permitían acceder a la biblioteca secreta construida por Altair debajo de Mashaf. Lo curioso es que los templarios también estaban obsesionados con encontrarlas porque creían que la biblioteca contenía conocimientos capaces de cambiar el destino de la humanidad. La búsqueda termina revelando que Altair había pensado en alguien del futuro que finalmente pudiera recibir su mensaje. Incluso existe una 6ª llave, que Altair conservó hasta sus últimos momentos. Esa última pieza permite conocer el desenlace de su vida y completar el mensaje que había dejado atrás. Los artefactos están relacionados con tecnología de los Isu y, dentro de la historia, reciben el nombre de sellos de memoria. Ubisoft convirtió así una simple búsqueda de objetos en un mecanismo narrativo que conecta directamente a dos protagonistas separados por siglos. 7.
La biblioteca de Altair tenía un secreto que nadie esperaba encontrar durante gran parte de Revelations. Tanto Ezio como los templarios creen que la biblioteca de Masyaf contiene una enorme cantidad de conocimientos acumulados por Altair. La expectativa es lógica porque Altair había pasado décadas estudiando los secretos de la Orden y los artefactos que había encontrado. Sin embargo, cuando Ezio finalmente abre las puertas utilizando las 5 llaves, descubre algo completamente diferente. No hay estanterías llenas de libros esperando al protagonista. Tampoco existe el arsenal legendario que algunos enemigos imaginaban encontrar. En el interior solamente aparece el esqueleto de Altair sentado en una especie de último refugio. En su mano permanece la 6ª llave que contiene su último recuerdo. El descubrimiento cambia completamente el significado de aquella biblioteca. Altair no había construido aquel lugar para conservar una colección tradicional de libros. Lo había convertido en una cámara destinada a proteger un artefacto extremadamente peligroso. Ese artefacto era su manzana del Edén. Después de observar todo lo que había provocado a lo largo de su vida, Altair decidió esconderla allí. Ezio finalmente encuentra el objeto, pero toma una decisión inesperada. En lugar de llevárselo, comprende que no necesita repetir los errores de quienes lo utilizaron antes. Por eso abandona la manzana y deja atrás también su propia vida como asesino. 8. Ezio pudo haber conseguido la manzana del Edén y decidió dejarla atrás. Uno de los momentos más importantes de Revelations ocurre precisamente cuando Ezio encuentra aquello que muchos personajes habían estado buscando durante siglos. Después de abrir la biblioteca de Altair, Ezio descubre la manzana del Edén que el antiguo mentor había escondido allí. En ese instante, el juego podría haber convertido el objeto en una nueva recompensa para el protagonista. Ezio ya había demostrado ser capaz de utilizar artefactos extraordinarios y había pasado gran parte de su vida enfrentándose a quienes buscaban controlarlos. Sin embargo, después de contemplar los recuerdos de Altair, su reacción es completamente diferente. Ezio entiende que aquel poder había causado demasiado sufrimiento a su antecesor. También comprende que seguir acumulando artefactos no necesariamente significa comprender el verdadero significado del credo. Por eso decide no llevarse la manzana. El momento resulta especialmente importante porque representa un cambio en la personalidad del personaje. Durante años, Ezio había perseguido respuestas, enemigos y secretos relacionados con la Orden. En Masyaf, finalmente comprende que no necesita poseer todos esos secretos para encontrar su propio camino. Incluso deja su equipo dentro de la biblioteca antes de marcharse. Esa acción funciona como una despedida simbólica de su carrera como asesino. Así, uno de los objetos más poderosos de toda la franquicia termina siendo algo que Ezio voluntariamente decide no utilizar. 9. El juego convirtió a Altair en un personaje jugable décadas después de su primera aventura Assassin's Creed. Revelations no utiliza a Altair únicamente mediante recuerdos contados por otros personajes. El jugador puede controlar directamente diferentes etapas de su vida a través de las memorias almacenadas en las llaves de Masyaf. Esto permitió regresar al protagonista del primer Assassin's Creed después de varios años sin convertir el juego en una simple continuación de su historia original. Las memorias muestran acontecimientos separados por décadas. Una de ellas presenta a un Altair joven defendiendo Masyaf de un ataque. Otra muestra las consecuencias de la muerte de Al-Mualim y su conflicto con Abbas. También se observa su regreso al poder cuando ya es un hombre mucho mayor. Las últimas memorias presentan a Altair en sus últimos años, cuando decide abandonar Masyaf y preparar el futuro de la Orden. De esta manera, el jugador contempla cómo el personaje envejece dentro de la misma aventura. Incluso cambia físicamente y su forma de combatir refleja las diferentes etapas de su vida. La decisión fue especialmente importante porque permitió cerrar narrativamente una historia que había quedado abierta desde el juego original. Altair deja de ser únicamente el protagonista de una aventura ambientada en 1191 y se convierte en una figura histórica fundamental dentro de la propia Orden. Revelations utiliza sus recuerdos para mostrar qué ocurrió con él después de los acontecimientos que muchos jugadores conocían. 10. La muerte de Yusuf convirtió una mecánica del juego en un momento de venganza. Yusuf Tasim no era solamente un personaje secundario que ayudaba a Ezio en Constantinopla. Era el mentor de los asesinos locales y una de las principales figuras que guiaban al protagonista por la ciudad.
Durante la aventura, Yusuf se convierte además en una persona cercana a Ezio y participa activamente en las operaciones de la hermandad. Pero todo cambia cuando Ezio regresa a Constantinopla y descubre que los asesinos han sido atacados. Yusuf aparece muerto y el mensaje relacionado con su asesinato deja claro que el enemigo había conseguido golpear directamente a la hermandad. El acontecimiento provoca una reacción mucho más personal por parte de Ezio. En lugar de continuar tranquilamente con la búsqueda de las llaves, reúne a los miembros de la orden y se lanza contra los responsables. Este momento también demuestra que la hermandad que Ezio había ayudado a construir ya no dependía exclusivamente de él. Los aprendices y miembros locales participan en la respuesta contra los enemigos. La pérdida de Yusuf funciona entonces como un punto de ruptura dentro de la historia. El jugador deja de estar simplemente buscando respuestas sobre Altair y pasa a enfrentarse a una amenaza que ha atacado directamente a su propia familia de asesinos. Esa conexión hace que la misión posterior tenga un peso emocional diferente al de las primeras operaciones del juego, y convierte a Yusuf en una de las figuras cuya influencia sobre Ezio continúa incluso después de su muerte. 11. El traje de Ezio podía cambiar sin cambiar realmente de ropa. En Assassin's Creed Revelations, Ubisoft introdujo una particularidad visual que podía pasar desapercibida durante horas de juego. Ezio podía utilizar diferentes atuendos que modificaban su apariencia sin alterar necesariamente todas sus capacidades. Esto permitió separar mucho más claramente la estética del personaje de las funciones del equipamiento. El juego incluso incorporó vestimentas especiales relacionadas con recompensas y contenido opcional. Una de ellas era el atuendo de Desmond, que podía desbloquearse al completar las 5 memorias de Desmond. Otra recompensa especialmente llamativa era la armadura de Ishak Pasha, vinculada a la colección de sus páginas de memorias. También existía una armadura de maestro asesino que requería entrenar determinados reclutas hasta alcanzar un nivel elevado. Esto convirtió la ropa de Ezio en algo más que un elemento decorativo. Algunas vestimentas funcionaban como premios por completar actividades que muchos jugadores podían ignorar durante la historia principal. Además, el sistema permitía que el jugador tuviera objetivos secundarios muy concretos mientras exploraba Constantinopla. La armadura de Ishak Pasha, por ejemplo, se obtenía al completar una localización secreta dentro de Santa Sofía. Esa recompensa conectaba directamente una colección de documentos con una exploración especial. Por eso Revelations utilizó el equipamiento como una forma de incentivar la exploración y completar contenido opcional. Y algunos de los atuendos más interesantes del juego podían pasar completamente desapercibidos si el jugador se concentraba únicamente en la campaña principal. 12. Había enemigos que literalmente cazaban a Ezio por la ciudad. Revelations introdujo a los llamados Stalkers, enemigos templarios especializados en perseguir al protagonista. Lo interesante es que estos adversarios no aparecían simplemente como guardias normales esperando en una zona concreta. Podían acercarse a Ezio mientras recorría Constantinopla y convertirse en una amenaza inesperada durante la exploración. El juego utilizaba señales sonoras para avisar al jugador de que uno de estos perseguidores estaba cerca. Entre esas señales podían escucharse susurros que funcionaban como una advertencia antes del ataque. Esto creaba una situación bastante diferente de los combates habituales contra patrullas. El jugador podía estar tranquilamente recorriendo un tejado y descubrir que alguien lo estaba siguiendo. La mecánica buscaba aumentar la tensión durante los desplazamientos por la ciudad. También aprovechaba la capacidad de Ezio para detectar amenazas y reaccionar rápidamente. Si el jugador reconocía las señales a tiempo, podía localizar al perseguidor y enfrentarlo antes de que consiguiera sorprenderlo. Era una manera sencilla de hacer que viajar por el mundo abierto no fuera completamente seguro. Además, estos enemigos reforzaban narrativamente la idea de que Ezio estaba siendo vigilado por sus adversarios. Ubisoft utilizó así pequeños encuentros dinámicos para romper la rutina de explorar, escalar y realizar misiones. La característica era especialmente curiosa porque convertía al cazador habitual de la saga en alguien que, ocasionalmente, también podía sentirse cazado. Y es uno de esos pequeños experimentos de Revelations que muchos jugadores podían olvidar después de terminar la aventura. 13. Los 100 fragmentos del Animus escondían una recompensa para los obsesivos. Revelations colocó exactamente 100 fragmentos de datos del Animus repartidos por sus escenarios. Estos objetos no eran simples coleccionables decorativos,
porque estaban conectados directamente con el contenido moderno protagonizado por Desmond. Al reunir suficientes fragmentos, el jugador podía desbloquear las diferentes memorias de Desmond dentro del Animus. Las cantidades necesarias aumentaban progresivamente. 5 fragmentos desbloqueaban la primera memoria, después 10, 15, 20 y finalmente 30 para las siguientes. Eso significaba que el jugador tenía que explorar bastante antes de poder acceder a todo ese contenido. Después de alcanzar los 50 fragmentos, los restantes podían aparecer señalados en el mapa mediante determinadas condiciones. Sin embargo, los fragmentos de Capadocia constituían una excepción y tenían que localizarse allí directamente. El diseño hacía que estos objetos funcionaran como una especie de puente entre la exploración de Ezio y la historia personal de Desmond. Cuantos más fragmentos encontraba el jugador, más podía descubrir sobre el pasado del protagonista moderno. Esto era importante porque esas memorias no se desarrollaban como las misiones tradicionales de Ezio. Tenían una estructura mucho más experimental, basada en plataformas y rompecabezas en primera persona. Así, un objeto diminuto escondido en Constantinopla podía terminar desbloqueando una parte completamente diferente de la experiencia. Y para los jugadores que consiguieran reunir los 100, el juego reservaba además un logro específico llamado Cap. En otras palabras, Revelations convirtió la obsesión por coleccionar cada pequeño objeto del mapa en una manera de profundizar en la historia de Desmond. 14. La armadura de un personaje histórico estaba escondida dentro de Santa Sofía. Revelations escondió una de sus recompensas más especiales detrás de una colección de documentos relacionados con Ishak Pasha. El jugador podía encontrar páginas de las memorias de este personaje repartidas por Constantinopla. Al reunir las páginas necesarias, se desbloqueaba una localización secreta dentro de Santa Sofía. Allí Ezio debía superar una sección de exploración que recuerda directamente a las tumbas especiales de entregas anteriores. Pero esta vez el premio final no era simplemente dinero o un objeto común. El jugador obtenía la armadura de Ishak Pasha como recompensa por completar el desafío. Esto resulta especialmente curioso, porque Ishak Pasha no era un personaje inventado completamente al azar para justificar un coleccionable. Fue un importante funcionario y gran visir del Imperio Otomano que vivió durante el siglo XV. La inclusión de su nombre ayudaba a conectar elementos históricos reales con la ficción de la Hermandad de Asesinos. Además, esconder la recompensa dentro de Santa Sofía aprovechaba uno de los monumentos más reconocibles de Constantinopla. La estructura funcionaba como un desafío opcional para quienes querían explorar más allá de las misiones principales. También servía como una recompensa para los jugadores que prestaban atención a los objetos aparentemente secundarios del mapa. El resultado era una actividad que mezclaba colección, historia, exploración y una recompensa visual muy llamativa. Y lo más curioso es que un jugador podía terminar toda la historia principal sin conseguir jamás esa armadura. Por eso se convirtió en uno de esos secretos de Revelations que recompensaban directamente a quienes decidían investigar cada rincón de la ciudad. 15. El multijugador de Revelations también tenía su propia historia. Cuando muchos jugadores entraban al multijugador de Revelations, podían pensar que simplemente estaban participando en partidas independientes. Sin embargo, Ubisoft decidió darle una explicación narrativa dentro del universo de Assassin's Creed. El modo multijugador estaba presentado como una continuación del programa de entrenamiento de Animus utilizado por Abstergo. En esta ocasión, el entrenamiento entraba en una segunda etapa con nuevas habilidades, personajes, mapas y modos de juego. Pero Ubisoft fue todavía más lejos al introducir un arco argumental propio para el modo online. Los participantes podían progresar dentro de una historia relacionada con el programa de entrenamiento de Abstergo. También existía un sistema de créditos obtenidos después de las partidas que podían utilizarse dentro de una tienda digital. Esto permitía desbloquear elementos y personalizar diferentes aspectos de la experiencia. El sistema de personalización fue ampliado respecto a Brotherhood, incluyendo posibilidades relacionadas con armas y apariencia. Además, el juego incorporó una selección considerablemente amplia de personajes para utilizar durante las partidas. Entre ellos aparecían figuras como el bombardero, el corsario, el gladiador, el médico otomano y el bufón otomano.
También regresaron algunos personajes procedentes de la entrega anterior. De esta manera, el multijugador no estaba completamente separado del universo narrativo principal. Ubisoft intentó justificar incluso las partidas competitivas como parte de la ficción de Abstergo, y eso convirtió al modo online de Revelations en algo mucho más elaborado que un simple añadido competitivo al final de la campaña. Hasta aquí llegan las curiosidades de hoy. ¿Cuál de todas te sorprendió más? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios o comparte otro dato curioso sobre este tema que conozcas. En Nespris nos encanta leer a nuestra comunidad y a partir del próximo video estaremos mostrando algunos de los mejores comentarios en pantalla, así que tu mensaje podría aparecer en el siguiente episodio. Si disfrutaste este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas curiosidades. Gracias por acompañarnos y recuerda, siempre hay algo nuevo e increíble por descubrir.